Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a El Mundo es un Pañuelo, el podcast de Sam y Natalie. Hola Natalie, ¿cómo estás? Hola Sammy, ¿cómo estás? Excelente. ¿Y tú cómo estás, Natalie? Yo muy bien, gracias a Dios, Sammy. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Natalie? El tema de hoy es la ley de Murphy y la ley de las probabilidades. ¿Qué sabes acerca de la ley de Murphy, Natalie? Bueno, yo sé que la ley de Murphy se rige por la máxima de que si algo malo puede ocurrir, ocurrirá. ¿Qué te parece, Sammy? Me parece que es algo pesimista. ¿Y tú qué sabes del tema, Sammy? Bueno, por lo que yo leí e investigué, me pude dar cuenta de que fue una ley. Bueno, te voy a hablar acerca del origen de la ley de Murphy, donde se dice que fue escrita por primera vez por Edward Murphy Jr., el cual trabajó en experimentos con cohetes sobre los rieles puestos en práctica de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, más o menos en el año 1949. Entonces dice la historia que este hombre, que era un gran físico, estaba haciendo experimentos sobre la fuerza G, lo que quiere decir que ellos experimentaban cuánto podía aguantar el cuerpo humano la fuerza de la gravedad en Una cápsula. en una cápsula al frenar. Es decir, la fuerza del freno, esa fuerza estacionaria, esa fuerza G de gravedad, cuánta potencia puede aguantar un cuerpo humano al frenar, por lo cual él diseñó una cápsula especial para realizar esto. Okay. Entonces él contaba con un ayudante, mínimo un ayudante, y él formuló una especie de libreta en la cual él indicaba el funcionamiento de la máquina y las cosas que podían salir mal. Es decir, como un manual de funcionamiento, se podría decir. Un checklist. Puede ser un checklist, sí. Entonces, en esta libreta, él decía que podían haber dos formas en que fallara. La primera era que se conectaran los enchufes al revés, y la otra forma es que no se conectaran. Entonces, justamente en el primer día de pruebas, cuando ya todo había salido bien en la experimentación, pero lo iban a hacer al frente del alto mando de los Estados Unidos, es decir, los coroneles, los generales, y me imagino que incluso ministros. Entonces salió todo mal, no funcionó la cápsula. Y cuando él fue a revisar los resultados, no había ninguna lectura acerca de lo que habían visto, y era porque los sensores no habían sido conectados. Es decir, la máquina funcionó, pero los sensores, para determinar cuánto había aguantado el cuerpo las presiones de la fuerza G, no se habían documentado porque la máquina no se había conectado. Entonces ahí pasó una de las probabilidades. No se conectaron. No se conectó. No, se conectó al revés. Entonces él habló con su ayudante y le dijo: oye, esto está mal conectado. Pero se dio cuenta de algo más, que él no le había enseñado bien al ayudante cómo hacer las conexiones. Entonces se dedicó a capacitarlo, y luego hubo una segunda oportunidad en la cual llegaron nuevamente los altos funcionarios a presenciar cómo se realizaba el experimento. En esta ocasión, obviamente, nuevamente salió bien el funcionamiento de la cápsula, pero otra vez no hubo lecturas. No solamente es que no estaban ni siquiera mal conectados inversamente los enchufes como en la vez anterior, sino que en esta ocasión ni siquiera habían sido conectados. ¿Qué te parece? Ahí se cumple las dos opciones o probabilidades que había dicho Murphy, que era una, no se iban a conectar, y otra, que iban a ser mal conectados. Exactamente. Entonces pasó las dos que no tenían que haber pasado. Exacto, las dos opciones que no tenían que pasar sucedieron. Y de ahí Murphy escribió sus leyes. Y eso yo investigué, Sammy. Cuéntame, Natalie, ¿qué investigaste? Se conoce como la ley de Murphy o leyes de Murphy a un conjunto de principios empíricos que se rige por la máxima de que si algo malo puede ocurrir, ocurrirá.
Este planteamiento pesimista puede aplicarse a todo tipo de situación, como una suerte de ley empírica sobre la resignación ante el desvenir de los acontecimientos futuros. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante lo que me acabas de exponer, Natalie. También dice que la ley de Murphy no se trata realmente de una ley científica. Es que no se trata de una ley per se, ya que la ley de Murphy no cumple con todos los requerimientos que tiene que cumplir una ley, sino que solo llega a un 50%. Para que una ley sea ley no debe haber variabilidad en ella, tiene que aplicarse al 100%, por ese motivo es una ley. Más bien es un teorema, porque no cumple a cabalidad con su propósito, sino que más bien se trata de casualidades, o también se puede decir que incluso falta de disciplina. Exacto. Sin embargo, puede ser inspirada en el concepto científico de la entropía, esto es, el grado de desorden al que tiende inevitablemente todos los sistemas, Exacto. Dada a la suficiente cantidad de tiempo. También la perspectiva de la ley de Murphy, sin embargo, puede ser útil para forzar a la sociedad y a los individuos a prever futuros desastres, así tomar precauciones en el tiempo. Y es que la ley de la entropía se basa en el principio de que todo el universo está basado en el caos, es decir, que se opone en realidad a la vida. La vida y la entropía están encontradas. Entonces, la entropía, al ser caos, destruye la vida y la vida se interpone al caos. Por ese motivo, todos tenemos la tendencia de envejecer y morir, porque el caos que se produce en el exterior de nuestros cuerpos nos obliga a ir deteriorándonos poco a poco, ¿verdad? Entonces, si nosotros dejamos una habitación completamente limpia, pero la dejamos al ambiente, es decir, con la ventana abierta, luego de un tiempo que nosotros regresemos, puede ser de un mes o 2 meses, la habitación estará completamente destruida y llena de polvo. Y para poder acomodar lo que está dañado y para limpiar lo que se ha ensuciado, tenemos que utilizar otro artículo para poder limpiar, ¿verdad? Es decir, tenemos que ensuciar algo que estaba limpio para limpiar esto que está sucio. Y en eso justamente se basa el principio de la entropía, ese caos que se produjo al dejar la habitación limpia al ambiente. Es decir, ese caos es toda la suciedad y la destrucción que produjo esta dentro de la habitación. Eso mismo lo podemos aplicar a nuestro cuerpo con las enfermedades que son producidas por bacterias, hongos, parásitos, que eso podríamos llamarlo el caos, ¿ya? Lo contrario al caos sería la homeostasis, que es la capacidad que tiene el cuerpo para mantener todos los sistemas funcionando correctamente. Es decir, si nosotros tenemos una infección por una bacteria o por un virus, nuestro cuerpo, para destruir esa infección, va a incrementar la temperatura produciendo fiebre para eliminar al microorganismo invasor. Es decir, para eliminar ese caos genera más caos y así volver a su estado de homeostasis, es decir, a su estado de normalidad. Pero este estado de homeostasis no es sostenible en el tiempo, porque tarde o temprano todos los elementos que mantienen esa homeostasis se empiezan a deteriorar por diferentes causas. Entre ellas la causa más conocida es la oxidación, ¿verdad? Exacto. Como ya habíamos dicho, Sammy, en la ley de Murphy, que si algo malo puede ocurrir, ocurrirá. Ya concluimos de que eso es lo que significa la ley de Murphy, ¿verdad, Sammy? Así es, Natalie. Ya, entonces, ¿por qué razón cada vez que estamos desayunando y untamos mantequilla al pan, se cae precisamente donde está la mantequilla? Dime tú, ¿por qué? ¿Mala suerte? No. Ley de Murphy.
Ley de Murphy, pero ¿me puedes explicar tú por qué razón cae del lado de la mantequilla? No lo sé, Natalia, explícame, por favor. Bueno, yo creo por la distancia entre el tamaño de la mesa al suelo. Cae del lado de la mantequilla porque no tiene la cantidad de tiempo para seguir girando, para seguir girando, para seguir girando. O sea que, dicho en otras palabras, la tostada no tiene el tiempo para dar una vuelta completa. Exacto. La tostada no tiene el tiempo para dar una vuelta completa por la distancia que hay. No es que, ay, que de mala suerte, ¿por qué siempre se me cae? Entonces, la moraleja, hay que comer en una mesa más grande. Una mesa más alta. Una mesa más alta, exacto. También has escuchado que muchas veces nosotros hacemos columnas y vamos a la fila que corre más rápido. O en el tráfico, cuando estamos manejando y nos damos cuenta que la fila de al lado va avanzando mucho más rápido que la que estamos nosotros. ¿Por qué pasa eso, Sammy? Bueno, esto justamente se produce por una ilusión óptica que se da porque nosotros nos fijamos más en la fila de al lado que está corriendo, pero no nos damos cuenta de los avances que tenemos en nuestra fila. Incluso pasa que cuando nos cambiamos de fila a la fila al lado que supuestamente estaba avanzando mucho más rápido, nos damos cuenta que la fila donde estábamos empieza a avanzar y la que nos cambiamos empieza a detenerse. Puede ser que si tú lo miras de un lado frente, entonces tienes un campo óptico más grande y por esa razón puedes ver las diferencias, ¿verdad? Sabes que eso también se aplica cuando eres pequeño y tu mamá te deja en la fila del supermercado y te das cuenta que siempre escoge la fila más larga porque se le olvidó algo, pero quiere que igual tomes la fila. Entonces ella va a buscar algo que se le olvidó, harina, condimentos o lo que sea que se le haya olvidado. Muchas veces hasta se le olvidó vegetales que tiene que pesarlos y te dejan la fila más larga. Y siempre que pasa eso, esa fila empieza a avanzar muy rápido. Y como eres un niño no tienes dinero para pagar las compras. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Pasa eso porque uno está al pendiente de que ya la persona va avanzando, va avanzando, va avanzando y yo estoy aquí sin dinero. Entonces, lo que podemos concluir en esa pregunta es de que nosotros nos fijamos y porque nos estamos fijando, por eso nos damos cuenta del cambio de las cosas. Así es. Por eso, es como cuando tú estás en casa todo el día y ves en las noticias las predicciones del día. Hoy va a llover todo el día, ¿ya? Pero tú en la mañana saliste y no viste las predicciones del día. Y justamente ese día no sacaste tu paraguas. Y justamente ese día no llevaste tu paraguas y ese día llovió y te mojaste. Claro, y le decimos ley de Murphy. Le decimos ley de Murphy, ¿por qué? Porque uno no tuvo la precaución de ver el estado del clima, el estado del tiempo y ver si hoy iba a llover o no. Es verdad, eso es verdad. Y Sammy, cuéntanos algo de la ley de la probabilidad. Bueno, la ley de las probabilidades muchas veces se tiene en cuenta cuando hablamos de la ley de Murphy. Porque justamente cuando estamos en la universidad y tenemos que sacar copias de algún documento o de algún libro que es muy importante, justamente se estropean las hojas que son más importantes y a eso le llamamos ley de Murphy, porque las que supuestamente no tienen gran importancia salen bien, pero las que son muy necesarias para usar se estropean. Pero también aquí entra la ley de las probabilidades, porque existe la posibilidad de que el cartucho que están usando en esa impresora justamente falle en el número de hoja que le toca ser una hoja un documento importante. ¿Cómo lo puedo explicar de otra forma, una forma mejor? Cada cartucho trae cuántas hojas puede imprimir perfectamente y a partir de ese número puede haber fallas. Y cada impresora, cada electrodoméstico, pero en este caso impresora, trae su época de garantía, ¿verdad? Su tiempo de garantía luego del cual puede fallar. Ahora, ¿cuántas probabilidades hay
de que justamente el día que tú vas a sacar copias, ese día se haya vencido la garantía de la máquina copiadora donde estás sacando tus documentos y tus documentos salgan mal. 50-50. Puede ser un 50-50 de posibilidades, aunque no lo sabemos exactamente porque para saberlo necesitaríamos preguntarle al señor de la copiadora en qué momento cambió el cartucho. En qué momento cambió el cartucho, en qué momento compró la impresora o la fotocopiadora. Así que en eso podemos decir que es la ley de las probabilidades, que va a haber un 50 y 50% de probabilidades. Así es. Entonces, ¿te has dado cuenta que, por ejemplo, cuando tú estabas con tus amigas en el colegio y veían un chico que les gustaba y decías, chicas, miren ese chico, qué guapo que es, pero miren disimuladamente? Y ellas no miraban disimuladamente y era un trágame tierra. Y tus amigas miraban y giraban y tú les decías, no voltees tan rápido. Y era como que le decías, voltea drásticamente y dramáticamente y te hacían quedar mal. ¿Verdad? ¿Eso qué es? Eso es ley de Murphy. Ley de Murphy. Entonces, pero también tendría su explicación. Se explicaría como la inmadurez que tienen los amigos muchas veces. Vamos a ver rápidamente unas probabilidades que son ley de Murphy. Siempre encuentras las cosas en último rincón donde las buscas. Ley de Murphy. Ley de Murphy. Acordémonos también que en el momento en que encuentras las cosas, las dejas de buscar. Y ya no están perdidas. Ya no están perdidas, por eso es el último lugar donde ves las cosas, es donde las encuentras. Pero igual no somos conscientes de eso y por eso decimos ley de Murphy. Nunca vas a limpiar tu casa más rápido que cuando alguien te dice que va a visitarte en 5 minutos. Yo creo que eso no tiene excusa y es verdad. Cuando alguien dice que va a llegar a tu casa en 5 minutos te vuelve flash. Entonces hay que decirle, ¿sabe qué? Llámame, ven a visitarme para limpiar la casa rápido. Yo creo que deben visitarnos más seguido. Los que viven más cerca llegarán últimos. Eso es verdad. Yo tenía un compañero Ley de Murphy. Eso es ley de Murphy. Yo tenía un compañero en el colegio que vivía atrás del colegio. Sí, exactamente atrás del colegio. Ya había una ciudadela ahí y atrás del colegio yo creo que no eran más de 20 metros que vivía de distancia, en donde solamente tenía que rodear el colegio e ir a la puerta principal para entrar, y era el que llegaba más tarde de todos. Siempre tenía problemas con eso y lo castigaban. Si se te ha estropeado un guiso, un saludo para Daniel. Si se te ha estropeado un guiso, todo lo que hagas para arreglarlo lo empeorará. Eso es verdad. ¿Qué es eso? Ley de Murphy. Ley de Murphy. Porque cuando estás cocinando y el guiso se te dañó, aunque le pongas sal, malo. Aunque le pongas agua, malo. Si le pones hierbita, malo. Sí, otra cosa más. Dar buenos consejos, pero ser incapaz de seguir tus propios consejos. Ley de Murphy. Ley de Murphy. Entonces, concluimos que la ley de Murphy no es mala suerte. No es que el mundo se confabula en tu contra, sino es que debemos de ser cuidadosos y estar al pendiente en todo tiempo de las cosas que vamos a hacer y de los resultados que vamos a tener. Porque como la ley de las probabilidades va a salir 50% bien y 50% mal. Es verdad. Yo agregaría a lo que excelentemente has expuesto, que la ley de Murphy también se trata de la disciplina. Muchas veces no somos disciplinados en nuestras vidas. Dejamos las cosas al último y luego queremos echarle culpa a una supuesta ley, que ni siquiera es una ley de verdad, sino que es una pseudociencia que indica una supuesta mala suerte, pero que es más bien una mala suerte producida por nosotros mismos, en la mayoría de los casos, o de otras personas cercanas a nosotros, pero es por falta de disciplina. En el caso del científico Edward Murphy Jr., él tuvo la culpa que sucedieran los dos accidentes. En primer lugar, por no enseñarle bien a su ayudante,
Y en segundo lugar, por no supervisar adecuadamente sus máquinas antes, durante y después del experimento, lo cual lo hace quedar muy mal como un científico. En cuanto a limpiar la casa. Hay que mantenerla limpia siempre. Hay que mantenerla limpia siempre. No hay excusa para no mantener limpia la casa. Más bien, al mantener limpia la casa, limpia la ropa, eso incrementa la autoestima del ser humano, porque si alguien dice vamos a tu casa en un momento dado, no vas a tener que poner ninguna excusa, sino que vas a poner tu casa porque tu casa siempre está limpia. Tu casa siempre está limpia y siempre huele bien y no te vas a avergonzar. No es que sea una casa rica, una casa pobre, pero una casa limpia es lo mejor que puede haber. No hay pretexto para tener una casa sucia. Entonces, es solo disciplina. Entonces, ley de Murphy es mantener disciplina en todo. Para obtener el 50% de probabilidades que uno quiere tener. Así es. Sammy, como siempre hacemos en todos nuestros programas, ¿sabes cómo se dice ley de Murphy en otro idioma? Bueno, yo sé que en inglés se dice Murphy's Law. Bueno, yo investigué que en ruso se dice Zakon Murphy. Zakon Murphy. Y que también podemos encontrar como un equivalente. Sí, Zakona Buterbroda, que quiere decir la ley de sándwich. O Zakona Podrosti, que es ley de la mezquindad. ¿Qué te parece? Estos son los equivalentes de la ley de Murphy en idioma ruso, ¿verdad? En idioma ruso. O sea, la ley de Murphy es tan famosa y que a todo el mundo le pasa. ¿Por qué? Porque el mundo es un pañuelo. Así es. Yo pienso que es todo por hoy. Así que estoy muy agradecido contigo, Natalie, de habernos encontrado nuevamente y me encanta exponer estos temas contigo, investigar y conversar tan amenamente. Lástima que el tiempo sea tan corto para hacer estas cosas. ¿Por qué? Ley de Murphy. Ley de Murphy. Así que de mi parte eso es todo, así que me despido. Un abrazo para todos. Chao. Y recuerden que el mundo es un pañuelo. Chao, chao.